Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes. Bienvenidos a esta nueva actividad del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. Esta actividad está siendo organizada por el Comité de Estudios sobre Traducción e Interpretación. Desde el directorio estamos muy agradecidos por la asistencia y también por el generoso aporte de nuestras invitadas. La mesa redonda de hoy se llama la línea de apoyo a la traducción del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, aporte de la traducción al diálogo intercultural en Chile. Nuestras invitadas de hoy serán Cristina Cordero, Ángela Morales, Fresia Barrientos y Marcela Contreras. Como moderadora estará María Isabel Dielles, que es nuestra coordinadora del Comité sobre Traducción e Interpretación CETI. Y también está nuestra querida Irene de Marchi, que es nuestra presidenta anterior, también miembro de CETI, y la investigadora que trabajó también con María Isabel en el estudio que van a presentar al final de esta actividad. Comenzaremos primero con las invitadas. La primera en presentar hoy será Cristina Cordero, luego avanzaremos con eh, Fresia Barrientos, luego también estarán Ángela Morales y Marcela Contreras para finalizar con el estudio en resumen que hizo María Isabel Diegues e Irene de Marchi. Bueno, para comentarles, nuestra primera invitada de hoy es Cristina Cordero, licenciada en Letras Hispánicas de Harvard College y doctora en Ciencias de la Computación de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es traductora, investigadora, profesora y consultora en temas de tecnología educativa con énfasis en lectura y escritura. Es profesora asociada adjunta en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en Brooklyn College de la City University of New York, la CUNY, donde enseña literatura y traducción. Como investigadora trabaja en Educate Ventures Research de Reino Unido y en International Center for EdTech Impact en Noruega, aplicando su conocimiento de tecnología y humanidades para un abanico de clientes en el sector de la educación. En su época no tecnológica fue directora del Diplomado en Edición y Publicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile y traductora de más de 25 libros y entre ellos novelas, ensayos, libros de artes y libros infantiles, entre otros. Muchas gracias, Cristina, por tu participación en esta mesa. Así que ahora vamos a su presentación. Como en traducción técnica, pero en literaria, ustedes que son nativos, hispanoparlantes nativos, tienen siempre una ventaja por sobre un extranjero que quiere traducir al español, a pesar de lo que dice aquí. Así que esta línea es para ustedes. Um, Como se leyó antes, em, potenciar el trabajo y profesionalización de los traductores y traductoras nacionales. Lo único que y aquí lo importante es que con la intención de potenciar a Chile como un polo de traducción de otros idiomas al español. Esto es interesante en el sentido de algo que voy a mirar más adelante, que para esta línea hay que tener un acuerdo con una editorial y las postulaciones que plantean eh, un acuerdo en Chile, pero con posibilidades para otros países. Es interesante porque eso es en el fondo lo que se quiere hacer aquí, porque todos nosotros sabemos que durante muchos años España fue como el líder en las traducciones y ahora esto ha ido cambiando mucho y es en gran parte por este tipo de líneas. Así que les animo a pensar, como pensar en grande y no, cuando digo eso, no es necesariamente que tienen que encontrar un socio de un planeta o un Random House. De hecho, todo lo contrario. No sé qué dirán mis compañeras de mesa, pero hay ahora en este momento un mundo muy diverso de editoriales de tamaño pequeño, mediano, grande para asociarse. Y yo creo que eso sí que es una gran ventaja para ustedes porque justamente el hecho de que el mercado no es tan grande, nadie está tan lejos de encontrar una editorial que podría querer juntarse con ustedes para proyectar un proyecto. Um, Esto es como, no voy a entrar en mucho bla bla, pero hay algo importante que aquí dicen como responsable, el responsable puede ser un traductor y también un editor.
solo se podrá presentar hasta 2 proyectos por responsable y 2 proyectos por traductor. Es aquí donde les animo a pensar muy seriamente. Yo he estado en comisiones donde hemos visto por un lapso en las bases 20 postulaciones de una misma institución, una misma persona. Creo que era en esta línea hace unos años. Cada año se cambian las bases. Y esto era un lapso en las bases, pero no, o sea, lo que les puedo decir es que hay personas, seres humanos como yo, em, de diferentes disposiciones en estas líneas. Así que les animo realmente a pensar con la regla de las bases y también el sentido común, que creo que en esta convocatoria, 100 millones de pesos en el saco total, con cada proyecto 4 millones, pero nadie en la comisión va a querer dar 10 proyectos a una persona. Así que les animo a pensar como de manera lógica, que hay seres humanos detrás y les puedo decir que hay un par de seres humanos que no tienen corazón de abuelita y están buscando como, o sea, que llevan muchos más años que yo en esto y que conocen los diferentes trucos que se hacen, así que les animo a pensar en eso también. O sea, yo en general tengo corazón de abuelita, pero no, pero estos son grupos, así que las decisiones que se toman en general son colegiadas. Hay un ítem de cofinanciamiento que no es obligatorio, así que realmente no podemos bajar el puntaje, no se puede bajar el puntaje si alguien tiene o no tiene cofinanciamiento. Um, Se aprecia el cofinanciamiento porque indica otro compromiso por parte del equipo, un compromiso uh, extra, pero no es obligatorio. Y es ahí donde, claro, o sea, el puntaje no cambia, pero se aprecia, ¿qué voy a decir? Pero yo les diría que este año la mayoría no tenían cofinanciamiento. Ahora, hay manera de poner cofinanciamiento que fortalece el proyecto y les voy a decir dónde. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Estoy bien? Tengo como 5 minutos. No voy a pasar por quienes no pueden postular, pero hay incompatibilidades. Si tú eres consanguíneo con el ministro, parece que esta línea no es para ti. Personas que trabajan ahí, eso hay que mirar con lupa también, porque lo toman en serio y tengo que decir, a veces hay proyectos que se aceptan y después a la hora de firmar se da cuenta de que hay una incompatibilidad y aunque hayas ganado el fondo, no puedes. Así que mirarlo bien desde antes. Después hay un proceso de meterse en la página, que es una página que funciona bastante bien. Um, mm, Tiene sus mañas. Así que las postulaciones en general todos se hacen por la página, aunque yo creo que admiten por una cosa de accesibilidad postulaciones en papel. Pero yeah. Admisibilidad. El fondo elegido debería ser pertinente con la postulación. Um, Cumplir con el tipo de persona, cumplir con las restricciones del capítulo 1 de las presentes bases, pero quiero enfocarme en esta primera línea. El fondo debería ser pertinente con la postulación. Hay que mirar bien en las bases. Esto es, no, la mayoría de las postulaciones son obras literarias, ensayos, ciencias. De repente entran cosas que son más académicas universitarias que se admiten y a veces se reciben obras infantiles y hay que tener cuidado que, por ejemplo, si hubiera otro fondo de traducción de obras infantiles, ese sería el fondo apropiado. Así que también cuando uno elige esta línea, porque yo no sé el año que viene qué fondos va a haber, pero quieres asegurarte de que tu proyecto no calza en otro lado. Y a veces hemos visto proyectos que son como más bien educativos, digo, de escolar, como que cruzan la línea entre cultura y educación,
por ejemplo, un libro de texto para niños, pero que tiene que ver con literatura, eso es como que miramos con mucha lupa porque esto no es un fondo para traducir libros de texto. Y de hecho yo recuerdo este año, no recuerdo, mira, o sea, no tomen mi palabra como evangelio aquí. Antes de la postulación, si ustedes tienen una duda de que si el contenido de su texto calza con la línea, hay que escribir a, a la gente que está en las bases o en la página, y ellos sí responden. O sea, de nuevo, son seres humanos los que están detrás de esto. No es tan burocrático como uno podría pensar. Y justamente por eso hay que tener cuidado con la postulación, como no intentar pasar cosas que algún ojo crítico va a rechazar. El proceso de evaluación primero pasa por un filtro de admisibilidad y después evaluadores externos como yo miramos los fondos, nos adjudican un, una, unos 20, bueno, depende de la cantidad, pero varios proyectos para evaluar y después en grupo los comentamos en conjunto. Así que como les dije, nadie toma la decisión por sí solo. Pero lo que quería llegar era esto, que hay criterios. Esto cuando están postulando y formulando el proyecto, les recomiendo mucho mirar esto y mirar las ponderaciones. Y son aquí 6. La coherencia, y esto sí que les puedo decir que está como, cada año lo miran con lupa y son como poesías, como cada palabra es lo que dice. Y si hay algo que confunde, tiene que escribir y reclamar porque esto es importante. La coherencia es 15% y evalúa cuando dice la conexión lógica y consistente de objetivos, actividades y actividades. Es como el objetivo de tu proyecto de traducción tiene que ser cuando dicen coherente con las actividades, que las actividades, cada actividad que va a haber, va a asegurar a ojos del evaluador que va a ser factible, que va a llegar a buen puerto. Por ejemplo, pongamos que alguien quiere traducir una joven promesa de la poesía alemana al español. Probablemente, si en las actividades solo hay una traducción, puede ser coherente, pero sería mucho más coherente que hubiera un traductor y tal vez un ítem de un corrector de texto. Algo como eso es lo que significa coherencia. Y coherencia también engloba el resto, como que todos los ítems están en su conjunto y que asegura la concreción de la traducción, la buena traducción, y eso yo creo que todos como traductores sabemos que solo la traducción no es suficiente. Así que yo les animo a usar esos 4 millones para poner el corrector de pruebas, porque también es mucho trabajo para un traductor y yo creo que eso siempre, como tener otros ojos, otro par de ojos, es imprescindible. Y si no entra ahí, entonces eso podría ser un cofinanciamiento que uno hace. Así que es una manera de concebirlo en lugar de como que alguien haga el trabajo gratis, porque tampoco se trata de eso. Y yo en cada vez más proyectos siento que eso siempre ha sido la pata como coja de las traducciones en que yo he participado, la falta de un corrector. Así que este año vimos muchos proyectos de ese tipo y aporta algo importante. Relevancia de la obra a traducir es 25% y les diría que eso es el más subjetivo de todo. Es muy difícil decir que una obra no es relevante, así que no sabría qué decirle, pero porque es muy difícil decir que una obra es más importante que otra. Ahora, hay que tener mucho cuidado de ver si la obra que no ha sido traducido, yo creo que eso incluso está en las bases, pero por ejemplo, una retraducción de algo que fue traducido, no sé, ahora yo estuve en un proyecto con muchas cosas alemanas, no sé, alguien que quiere hacer una retraducción de Nietzsche, hay que tener mucho cuidado para ver cómo salió una traducción hace mucho, salió poco, o sea,
una obra, creo que tiene una traducción, pero que fue hecho en el año 70 y la edición está fuera de circulación o que ya hay una razón intelectual o académico para ameritar una nueva traducción o nueva consideración, yo creo que eso es competitivo. Y creo que eso entra ahí. Calidad de muestra de la traducción, todos tienen que entregar una muestra, eso es. Y les puedo decir, yo este año tuve que mirar como página por una cosa, porque tenemos que calificar las traducciones, que de nuevo es un, es un poco subjetivo, pero, y después les voy a decir algo. Mm, Cristina, Cristina, sí, perdona la interrupción, quedan pocos minutos. vale, vale. Esto es ¿Ya? como Por lo que favor. quería terminar de mostrar. Ah, ya. Ah, perfecto, ya. Sí, sí, el currículum del traductor y equipo de trabajo, mira, o sea, todas las traducciones que han hecho, o sea, ojalá este documento pueda ser un documento y que no obligues a esta gente, estos pobres evaluadores, a abrir como 14 cosas. Y les recomiendo como si tienen muestras o cosas, un portafolio que lo pongan como en un PDF que se puede hojear. Presupuesto es importante. En Internet pueden encontrar precios. Ustedes manejan precios, no hay que volar, o sea, ahora mismo tuvimos un tema con un presupuesto muy alto. No es, esto es menos subjetivo. O sea, yo puedo tener una opinión que ciertas traducciones la traducción no es muy bien pagada, pero nosotros siempre operamos dentro de rangos lo que es justo. Así que por importante que puede ser un poeta o alguien, si la tarifa excede mucho la media, no es justo para los otros traductores y los otros postulantes, así que hay que tener cuidado con eso. No es suficiente decir yo soy un artista y este es mi precio, porque eso no, como hay que siempre justificarlo. Currículum de la editorial es la última pieza aquí. No tengo mucho que decir. No sé, no quiero robar tiempo a mis compañeras. Si alguien tiene más preguntas, esto es súper Cristina, competitivo. Sí. Cristina, sí, al final yo creo que te van a hacer algunas preguntas seguramente, porque estamos con el tiempo y Mm. queríamos pedir pero no sé si quieres agregar algo antes de terminar. No, solo quiero animarles a nutrir esta línea con sus Ya, aportes, aunque no hayan hecho tanta traducción literaria antes. Esto es hay que comenzar por algo y esta línea es, las nuevas caras y los nuevos nombres siempre están bienvenidos. ya. Bueno, muchas gracias, Cristina. Vamos a dar paso ahora a la presentación de Fresia. Ahí. Gracias, Cristina, nuevamente. Bueno, a continuación se dirigirá a ustedes Fresia Barrientos, profesora de Estado en alemán de la Universidad de Chile. Realizó estudios de posgrado en germanística en la Universidad de Leipzig, en Alemania, y en la Escuela de Pedagogía Karl Wilhelm Friedrich Wander de Dresde, en Alemania. Trabajó como traductora literaria e intérprete del alemán al español en editoriales alemanas. Ha traducido innumerables libros de diversos tópicos del alemán al castellano, pero principalmente del área de literatura y ciencias sociales. El año 2024 fue distinguida con el Premio de Traducción otorgado por la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. Fresia, gracias por querer compartir con nosotros tu experiencia en este concurso. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a María Isabel, a Irene, a Katy, por organizar esta mesa redonda que realmente se tienen a veces pocas oportunidades para intercambiar ideas, ¿no? Que experiencias, que lo encuentro súper valioso. Bueno, ya María Isabel algo dijo de mi currículum. No voy a entrar en eso, no es necesario.
Pero además quiero añadir de que soy escritora, he escrito varios libros y de ahí ha nacido también el tema de la traducción. Em, Aprovecho, digamos, hacer en paréntesis, uno de estos libros que escribí fue presentado en la Feria del Libro de Frankfurt en el 2018 por una editorial alemana. Y lo menciono por el hecho de que en el 2027 Chile será el invitado de honor de esta feria, que es la mayor feria del libro del mundo. Y Jürgen Bosch, que es el gerente general de la feria, dijo en una entrevista que vino hace el año pasado que en este momento debiéramos estar todos traduciendo para esa feria. Lo dejo ahí, ese comentario. Bueno, yo me voy a remitir al tema, al temario que nos envió María Isabel, que tiene 5 o 6 puntos. Y el primero dice cuál ha sido su motivación para postular a este concurso público. A ver, en el 2003, ya estamos hablando de hartos años, yo creé un libro que trata sobre los pueblos originarios de Chile. Un libro que ganó en ese momento no con traducción, sino que como libro. em, y se distribuyó en todas las bibliotecas públicas de Chile y posteriormente yo hice imprimir el libro y lo empecé a distribuir en librerías y en tiendas de museos. Eh, y ahí en las tiendas de museos la constante pregunta era, ¿este libro no está en inglés? Entonces yo dije, es buena idea hacerlo traducir en inglés. Así que de ahí eh, decidí postular por primera vez al Fondo de Apoyo a la Traducción. Y este libro salió con los fondos y con el apoyo de una editorial que, la editorial alemana, realmente otra editorial alemana, que posteriormente me dejó un poquito botada. Este libro para mí y todo el proceso fue como una verdadera quijotada, porque no, según yo, no cumplió los objetivos que yo me había planteado. De todas maneras, se pudo vender en algunas librerías en Berlín, en Toronto y en algunas universidades en Canadá también, pero realmente fue digo quijotada porque fue un gasto tremendo, porque ya solo enviar los libros me salía una barbaridad. Pero bueno, esa fue la experiencia con mi primer fondo de apoyo de traducción. Después, posteriormente, eh, en el segundo punto, dice María Isabel, ¿cuáles han sido los criterios para seleccionar las obras originales? Eh, en el primer caso, yo he obtenido fondos también públicos, no solamente a través del Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas, sino que también a través de otros fondos regionales, em, porque a veces existen esos nichos, digamos, cuando uno presenta a los departamentos de cultura de las municipalidades o de las regiones, de las gobernaciones, digamos, y se interesan. En este caso fue la región de Aysén, porque se trataba de un libro de un explorador suizo que exploró toda la zona de Aysén
A esas alturas yo ya había decidido crear mi propia editorial para no estar dependiendo de otras, de las editoriales, digamos. Entonces creé mi propia editorial. Este libro lo hicimos con un colega suizo y es este, em, y después se vendió también bastante en librerías. Y posteriormente postulamos a otros fondos regionales también de Aysén para la traducción mucho mayor que este de otro libro, eh, el último libro de historia del geógrafo Hans Steffen, que fue el geógrafo que fijó los límites entre Chile y Argentina. Ese fue un libro que hicimos posteriormente en coedición con el Instituto de Investigaciones Históricas Barros Arana de la DIVAM. Em, eh, y el tercer caso de fondos, que sí fue a través del fondo del apoyo a la traducción, fue este libro que lo encontré en una librería en Alemania, que se llama la RDA y Chile. Y yo dije, bueno, ¿qué hace este libro aquí en Alemania? Merece ser traducido al castellano porque es la RDA y Chile. Entonces, es importante que nosotros aquí en Chile sepamos qué pasó en ese lapso de la historia. Fue un libro también que me costó bastante dinero y tiempo, pero al final lo saqué adelante. Hice un tiraje pequeño y se vendió mayoritariamente en universidades. Em, ¿Cómo se gestionó el contacto con las casas editoriales? Específicamente en este libro, en este último que menciono yo, tuve que gestionarlos personalmente. Compré los derechos a la editorial alemana y, bueno, no hubo problemas en ese sentido. Y los otros casos estaban libres de derechos por el tiempo ya transcurrido. Y en el primer caso no hubo problemas porque yo soy dueña de los derechos, así que no tuve que gestionar en ese sentido. Em, la, eh, la siguiente pregunta dice, ¿podría exponer algunos ejemplos de dificultades de traducción que se enfrentaron durante el proceso y las estrategias para solucionarlo? Aquí quiero diferenciar yo entre los problemas de traducción en sí y los problemas que surgen para llegar a conseguir los derechos y los fondos. Para los derechos hay que averiguar primero quién posee los derechos y si están disponibles o si ya se encuentran comprometidos para traducción. Esta es la parte más complicada porque las obras de autores más atractivos por lo general ya están comprometidas por traductores o por oficinas o por editoriales, oficinas de traducción o por editoriales, de todo el territorio de habla hispana, ¿no? Pero siempre existen pequeños nichos, digo yo, en las obras libres de derechos o incluso en obras de autores famosos. Por ejemplo, quiero dar aquí una traducción que se hizo de poemas de Pablo Neruda al chino.
no me acuerdo en qué año fue, que teníamos en el Cotiche una colega china, y ella acudió a mí y me dijo, ayúdame a postular a los fondos de traducción. Yo le ayudé y ella gestionó los derechos aquí en Chile y después gestionó también con una editorial china y el libro se publicó en chino. Salió adelante con un tiraje como de 10.000 ejemplares. Eso para Chile es un lujo. Para China no debe ser nada. Pero curiosamente, ese libro no estaba, esos poemas de Neruda no estaban traducidos al chino. Entonces esta niña encontró ese pequeño nicho. Tal vez es una excepción, pero lo quería mencionar. El otro escollo con el cual uno suele encontrarse es, entre comillas, conquistar a una editorial que se interese en lo que uno quiere traducir, ¿no es cierto? Por lo general, a veces es uno la que dice, mira, este libro sería interesante de traducir o me gustaría traducirlo. Es raro que de las editoriales chilenas por lo menos venga la iniciativa de decir, mira, quiero traducir este libro. Yo no he tenido la experiencia en todo caso, en ese sentido. Y ahí las editoriales se fijan, en primer lugar, si ellos van a tener un rédito importante. Si ven que el libro no va a ser comercial, dicen, no, no nos interesa. Pero bueno, sigamos. Respecto de los fondos, que ya Cristina habló bastante, lo primero que recomiendo yo es leer las bases, pero meticulosamente, no saltarse ningún punto y cumplir a cabalidad con cada una de las exigencias. He salido de casos que han quedado fuera de proyectos buenísimos, ¿ah? Han quedado fuera porque uno de los participantes en el equipo tenía el carnet de identidad vencido. Fuera, así de simple. Ni siquiera llegó a la preselección. Eh, la postulación, encuentro yo que ahora se ha simplificado muchísimo. Antes era mucho más complicado llenar todo ese formulario, era como... Yo empecé todavía en la época que no estaba computarizado esto, ¿no? Había que entregarlo personalmente y poco menos que hacerlo a mano. Eh, pero ahora se ha simplificado. Pero siempre hay como, en el buen sentido de las palabras, pequeñas trampitas en el formulario a las que hay que estar atentos. Bueno, después elaborar muy buenos argumentos y manifestarlos con claridad, los motivos por los cuales uno quiere o por qué está presentando este libro y por qué ese libro sería de interés cultural para nuestro país. Em, Ojalá contar con cartas de apoyo. Cristina ya algo lo mencionó, que atestiguen el profesionalismo de los postulantes y que destaquen la conveniencia de la traducción. La postulación a cualquier fondo público es, según mi opinión, como tirar una moneda en el agua. Eh, yo recomiendo postular con toda la fe, con harta fe y convicción, pero no poner todas las expectativas en la obtención de los fondos, todas las expectativas de la vida, de uno decir, no, ya, porque no siempre se gana, pues es simplemente las cosas, por eso digo, es como un poquito, es un concurso, ¿ya? Em,
El otro punto es el monto de los fondos, que asciende a 4 millones y que incluye no solamente la traducción, sino que también la corrección y la edición y todo eso, que a menudo requiere bastante tiempo. Es, yo diría que es para obras largas, de gran envergadura, es pequeño, es pequeño. Realmente, cuando uno tiene que traducir un libro como este, por ejemplo, que tiene tiene 450 páginas, 450 páginas, yo ahí, yo misma hice la traducción, la corrección y la edición, o sea, me ahorré plata, entre comillas, pero fue una explotación a mí misma, por decirlo de una forma, Sí, ¿cierto? sí. Em, Porque trabajé mucho más tiempo, no, ni siquiera pensé en cuánto costaba el precio de la palabra, ¿no? De la palabra traducida. No, me largué nomás. Pero, Precia, Precia, ¿estamos sí, ya? sí, estamos con el Ya. tiempo. Me quedan dos puntitos. Em, el- el- bueno, y los problemas de traducción en sí siempre van a surgir. Parto de la base de que si voy a traducir un tema, por ejemplo, de geografía, yo leí mucho de geografía de Chile. No solamente el libro sino que de otros libros leí sobre la historia de los límites, por ejemplo, porque eso me ayudó a armarme una imagen o de lo que yo tenía que meterme y también para la terminología. En este libro, por ejemplo, en el otro de geología, yo no tenía idea de geología. Ahora sé bastante, pero tuve que estudiar. Eso tiene que ver con lo de traducción en sí. Ahí estoy terminando, dejémoslo ahí nomás. Eh, Muchas Ya. gracias. Gracias, muchas gracias, Frecia, muy interesante. Y te agradecemos que hayas podido compartir con nosotros también algunos consejos que viniendo de ti, que tienes tanta experiencia en este tipo de concurso, se agradece. Gracias. Vamos a continuar entonces con la tercera presentación que van a realizar Marcela Contreras y Ángela Morales. Marcela es traductora inglés-español de la Universidad de Concepción, magíster en docencia para la educación superior de la Universidad Andrés Bello y doctora en filosofía, arte y pensamiento social de The European Graduate School en Malta. Trabaja como traductora independiente y como académica del programa de lingüística aplicada a la traducción de la Universidad de Santiago de Chile. La acompaña Ángela Morales, traductora también inglés-español de la Universidad de Concepción, magíster en lingüística de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. También trabaja como traductora independiente y como académica del programa de lingüística aplicada a la traducción de la Universidad de Santiago de Chile. Le agradecemos a Marcela y a Ángela que nos compartan ahora un proyecto que está en curso porque es de la convocatoria 2024. Adelante, Marcela y Ángela. Gracias, María Isabel. Muchas gracias por la invitación también al COTICH y por acompañarnos hoy día a todos y a todas las participantes en este conversatorio. Queremos compartir un poco de nuestra experiencia, bastante más limitada de la de Fresia. Fresia tiene una amplia experiencia en estos proyectos. Nosotros es primera vez que postulamos y tuvimos la suerte de adjudicarnos este proyecto en la convocatoria 2024. Ahí está el nombre del libro y de las editoras que son Margarita Ochoa y Sara Wengerich de The University of Oklahoma Press. En cuanto a las
motivaciones para este proyecto, lo primero es, tenemos como motivación siempre visibilizar el trabajo de los traductores y de las traductoras en Chile. Y también en esta ocasión nos pareció importante visibilizar la figura de las cacicas, como estas mujeres indígenas que ejercieron tanta influencia en el entorno social, que lideraban. Como desafío, como traductoras, enfrentamos el tremendo desafío de traducir una obra completa, extensa y en un tema especializado como es la historia, en un área especializada como es la historia. Y también como académicas, nos planteamos como desafío mostrar esta posibilidad de realizar esta tarea apoyada por estos fondos a nuestros estudiantes y a nuestros egresados y egresadas. De hecho, forman también parte del equipo dos egresadas de nuestra carrera. Con respecto a la selección de la obra, en este caso yo creo que la obra nos seleccionó a nosotras. La historia es un poco que Ángela, en una asignatura de Ciencias Sociales de la carrera de traducción en la USACH, trabajaba con la metodología de aprendizaje por proyectos. Y entonces se contactó con una profesora del Departamento de Historia de la universidad que estaba interesada en traducir un capítulo de este libro para usarlo como material para sus clases. Y este curso de Ángela hizo esa traducción y esa traducción también la vio una de las editoras del libro original, porque estuvo en Chile en un congreso de etnografía, conoció también a los estudiantes que habían participado en ese proyecto y más adelante, entonces, a raíz de este desafío que nos planteamos con Ángela, conversamos con esta profesora que a su vez nos contactó con las editoras para plantearle esta posibilidad como un proyecto a largo plazo. ¿Sí? Estas conversaciones partieron como en 2023 y entre que hicimos la postulación, em, ya fue a 2024. Entonces, claro, tuvimos harto tiempo para revisar muy bien y con mucha atención las bases. Entonces, las editoras inmediatamente se interesaron por hacer la traducción de esta obra. Respecto al contacto con la casa editorial, bueno, también tuvimos la suerte que esta académica del Departamento de Historia, que nos asignó esta traducción para esta asignatura, em, tenía ya contacto y había trabajado en proyectos conjuntos con la editorial Pehuen, y que esta es una editorial que se interesa en el área de la historia y específicamente en esta área que es la etnohistoria. Entonces, desde ese punto de vista fue bastante, se nos facilitó mucho el contacto con la editorial. Con respecto a la sesión de derechos, la verdad no fue un proceso complejo para nosotros, porque las editoras del original eran las dueñas de los derechos. Es un libro de historia que tiene 9 capítulos, escritos todos por distintos autores, por distintas autoras. Entonces, las editoras eran las dueñas de los derechos. Entonces nos entregaron ellas una carta de autorización para poder traducir la obra, una autorización a Ángela y al equipo de traducción, porque este proyecto lo lidera Ángela. Y en esa misma carta entonces se indicaba que no había costos asociados para esta sesión de derecho, también porque ellas, bueno, vienen del mundo académico, el libro es un libro de corte académico, entonces obviamente les interesaba que pudiera traducirse al español. En esa misma carta, ellas especificaron algunas condiciones que tenían relación con el proyecto. Uno tenía que ver con la duración, o sea, que respetáramos efectivamente el tiempo que nos daba en la postulación al fondo, o sea, no pasarse, que ya por los plazos del fondo sabíamos que no podíamos hacerlo. También con respecto al tiraje de la primera edición del libro. Y un aspecto que primero no lo habíamos conversado, lo conversamos posteriormente, tenía que ver con los derechos de los mapas, figuras e imágenes que venían también en el libro. O
sea, no lo habíamos considerado inicialmente porque lo consideramos como dentro de cada capítulo, pero efectivamente había algunos elementos como fotografías, por ejemplo, o incluso la portada, que tienen, digamos, los dueños de los derechos no son las editoras. Entonces ellas nos indicaron efectivamente de qué imágenes, de qué figuras ellos sí eran dueñas y a los otros le entregó la información a la editorial para que la editorial entonces pueda gestionar esa cesión de derechos y en caso de no hacerse entonces ver con las editoras del original qué otras imágenes o figuras se podrían utilizar en esos espacios. En cuanto a los problemas y dificultades que hemos experimentado en este proceso de traducción, destacamos las denominaciones de pueblos indígenas y los nombres de los lugares donde habitaban. Esto porque tienen distintas grafías que han ido evolucionando con el tiempo y como decía Marcela, son 9 capítulos con diferentes autores. Entonces cada autor o autora usa diferentes convenciones. Entonces, eso ha representado un problema para nosotros. También que hay términos con grafía provenientes de lenguas indígenas, que algunos conservan su forma original y hay otras grafías que se han adaptado al español. También depende de la decisión que tome cada autor y cada autora de los capítulos. Por otra parte, hay términos que son propios de la época colonial. En este sentido, hay algunos términos que son especializados, por ejemplo, toldería, reducciones, composición de tierras, y hay otros términos que tienen un significado diferente en ese contexto, en el contexto colonial al que tienen hoy en día. Otro tipo de problemas han sido los textuales. Por ejemplo, el caso de las citas. Hay algunas citas bastante recurrentes a lo largo del libro que son extraídas o fueron extraídas de documentos que originalmente fueron escritos en español y fueron traducidas al inglés. Entonces, ahora, en lugar de retraducirlas al español, nos pidieron las editoras en la primera revisión que hicieron, en la revisión de la primera parte, que nos pidieron tiempo para buscar la cita original en las fuentes originales en español y así no volver a traducirlas. Por otra parte, también al ser un libro de historia, contiene muchas notas al pie de página. Y estas son notas que son narrativas que hace el historiador sobre el texto, indican, por ejemplo, qué fuentes consultaron, pero además hacen muchas veces una interpretación del texto, entonces son bastante extensas. Eso también lo rescatamos como un problema al que nos hemos enfrentado. Como estrategia para resolver estos problemas, bueno, la documentación especializada, mucha búsqueda de documentación, textos paralelos, la consulta con la asesora ha sido clave, esta académica de nuestra universidad, de nuestra facultad, del área de historia, del departamento de historia. Ella trabaja también dentro del equipo del proyecto y nos asesora. Nos reunimos, le hacemos preguntas y también ella hace una revisión de nuestros textos. También tuvimos la oportunidad de enviar la primera parte de la traducción, o sea, la primera parte del libro, los primeros capítulos, a las editoras y ellas a su vez lo reenviaron a cada uno de los autores de los capítulos. Entonces también tuvimos la oportunidad de que ellos lo revisaran y nos hicieron algunas sugerencias. Y finalmente también las editoras harán una revisión completa una vez que terminemos la traducción del libro de la segunda parte. Y aquí, para terminar, queríamos compartirles en los nombres de las integrantes del equipo de traducción y también el nombre de la asesora temática en el área de no historia, que es esta profesora del Departamento de Historia de la universidad. Somos 4 traductoras. Ángela es la responsable del proyecto, de la coordinación, traducción, edición, y trabajamos con 2 egresadas, Macarena Casanova y Gladys Cabeza, en las tareas de traducción y edición también.
Entonces lo que hemos hecho ahí es traducir y hacer después revisión cruzada y después eso ya juntarlo para hacer una edición por parte. La primera parte es la que estamos ahora finalizando, digamos, para revisión y ya tenemos que abordar la segunda parte porque este proyecto tenemos que entregarlo, digamos, a mediados del próximo año, pero ya con el libro impreso. Por lo tanto, hay que considerar esos plazos. Muchas gracias, eso es. Sí, gracias. Muchas gracias, Marcela, Ángela. Muy interesante este proyecto que está en curso y les deseamos, por supuesto, mucho éxito y que llegue a muy buen puerto. Nuestra última expositora es Irene de Marchi, traductora inglés, francés, español de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado durante más de 40 años como traductora independiente, tanto para la empresa privada como para entidades gubernamentales. Desde el año 2018 es perito traductor de varias cortes de apelaciones de Chile y se ha especializado en traducciones legales, financieras y ambientales. Fue presidenta del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile, COTICH, desde abril de 2018 hasta abril de 2024. Y agrego que así como Fresia, Irene también es autora de libros, ¿ya? Que también eso es muy interesante, ¿ah? Esa simbiosis entre traductor-autor o autor-traductor. Gracias, Irene. Ya, estaba en las sombras todo el rato. Eh, ahí está. Esta cámara es muy sensible porque está enchufada aparte al computador. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que yo tengo muy pocos pergaminos aparte de los que nombró la María Isabel. Soy una humilde traductora, una hormiguita, y el año pasado me dio por publicar una novela la que no soñaría con traducir, así que no soy una futura postulante al fondo. María Isabel gentilmente me invitó a, a participar del estudio y ahora lo voy a compartir para leerles como un resumen. Espérame, no sé por qué se me perdió. Ahí se ve o no? Ahí sí. Ya. Entonces, Katy, ¿cómo hago para sacar estas cositas del lado? Puedes hacerlo en la esquina inferior derecha. Estás ahí, en ese mismo que estabas Ahí, antes sobre. ya, perfecto. Gracias. Bueno, entonces nuestro estudio, ahí aparece su nombre, abarcó el decenio de 2013 a 2022, el aporte de la traducción al diálogo intercultural y el que lo está presentando en esta ocasión es el CETI, que es el Comité de Estudios sobre Traducción e Interpretación del COTICH. Nuestros objetivos son impulsar estudios sobre ámbito profesional de la traducción e interpretación en Chile, de interés para los socios principalmente y para el rubro nacional, a nivel nacional e internacional. Organizar actividades de difusión de resultados, entre otros, cursos y talleres de perfeccionamiento y actualización, congresos, mesas redondas y conferencias. Esos son los objetivos del CETI, que es el que está como presentando este estudio en el que trabajamos María Isabel y yo. En este caso, los objetivos del estudio fueron analizar y describir 260 proyectos de la línea de apoyo a la traducción aprobados por el Fondo durante el periodo 2018-2022 y contrastar sus resultados con los datos de Diegues y Sepúlveda, que fue el estudio anterior en que participó María Isabel, para el periodo 2013-2017. Y al mismo tiempo hacer un diagnóstico de la evaluación durante el primer decenio del concurso. En el decenio tenemos 350 proyectos, en el primer periodo 90 y
podrán observar que aumentaron drásticamente a 260. En cuanto al monto de los fondos, alguien, por favor. El monto de los fondos, estos aumentaron en el primer periodo, eran un poco más de 293 millones, aumentaron a 722, o sea, tenemos un total de más de 1.000 millones en pesos chilenos en los fondos durante todo el periodo. El aumento concuerda con el aumento de los proyectos. Bueno, en cuanto a la residencia de los responsables, se sigue observando una centralización como en todas las cosas de este país. Y se produce una pequeña baja de puntos en el porcentaje de responsables de la región metropolitana y un aumento de los responsables de proyectos en las regiones del norte y sur del país. Y las lenguas de traducción más o menos no varían mucho de un periodo al otro. El inglés es siempre el mayoritario, seguido del francés, el alemán, todo ello al español. Y hay algunas obras en portugués, griego, italiano y japonés. En cuanto a los tipos de texto, el 70% literarios y el 30% no literarios. Toda esta información ustedes la pueden encontrar con más detalle en nuestro estudio que publicamos. Esto es como un breve resumen. Y en cuanto a los géneros, que está como más en detalle, poesía, novela, ensayo, y después segundo, no, en el primero, monografía, no, en el segundo. Los textos no literarios son monografías que abordan diferentes temas, principalmente de la ciencia social, el arte y filosofía, historia, sociología, antropología, en fin, feminismo también, muy importante. La nacionalidad de los autores, prácticamente la totalidad son extranjeros, siendo una gran cantidad de Estados Unidos. Los autores contemporáneos, el texto original más antiguo que se traduce del japonés es del siglo VIII, pero la mayoría son de la época actual. La política estatal del decenio consiste en aumentar sostenidamente el apoyo a concurso de conformidad con el incremento paulatino de postulaciones y de su calidad. Existe un creciente interés estatal por contribuir al diálogo intercultural al aumentar la disponibilidad de obras extranjeras traducidas al español en el ecosistema del libro a nivel nacional. Estabilidad y progresión de esta política pública de apoyo a la traducción, por lo que ya dijimos, y los responsables son en su mayoría traductores, escritores, editores y especialistas del ámbito académico con estudio de doctorado en diversas disciplinas. La traducción abre nuevas posibilidades de lectura a la sociedad, llena vacíos de conocimiento, contribuye a visibilizar diversos autores y sus obras en lengua extranjera, poniéndolas al alcance de aquellos lectores que no dominan dichas lenguas, y promueve el diálogo intercultural, puesto que constituye un instrumento de mediación entre diferentes culturas. Enriquece el panorama literario nacional al introducir obras nuevas conectadas con la realidad del país, lo que fomenta el desarrollo de una mirada crítica y una apertura a nuestras culturas y estilos narrativos. Estos dos conceptos aparecen publicados en un documento de seguimiento del Ministerio. Además, la UNESCO destaca la necesidad de invertir en la diversidad cultural a través de recursos financieros y humanos, y para ello recomienda estimular por todos los medios posibles la traducción de material escrito y audiovisual a fin de promover la difusión internacional de ideas y obras literarias, recurriendo también a las nuevas tecnologías. Las proyecciones son describir proyectos de obras nacionales editadas en español y traducidas a lenguas extranjeras,
proyectos de traducción al español de obras sobre la cultura nacional y de los pueblos originarios editadas en lenguas extranjeras, y proyectos de traducción desde y hacia lenguas de pueblos originarios y afrodescendentes. El fin último es animar a los traductores de nuestro país a seguir contribuyendo con su trabajo profesional al fortalecimiento del diálogo intercultural y aumentar la visibilidad de las traducciones y el reconocimiento de la práctica de la traducción en Chile. Muchas gracias y como ya les conté, para mayores detalles pueden visitar el estudio que está publicado. Gracias, Irene. Bueno, con esta última presentación damos por terminada la mesa, agradeciendo nuevamente a todas las expositoras y dando paso a algunas preguntas. Katy, no sé si tienes tú algunas preguntas y a quiénes están dirigidas, porque estamos en este momento con tiempo, bueno, son las 8:14. Yo no sé si nuestras invitadas tienen tiempo para quedarse unos minutitos más para responder algunas preguntas. Mira, por lo menos no tenemos preguntas, tenemos algunos comentarios, por ejemplo, en la presentación que hizo Cristina, perdón, en la presentación que hizo Fresia sobre la... Espérate, deja ordenarme. Es un comentario de Cristina sobre la presentación de Fresia. Eso. Ella comenta, estos periplos que Fresia cuenta son súper importantes. Cuando Fresia comentó que habían problemas o que era a veces no tan simple, lo que ella demuestra es que los traductores son agentes culturales y que cuando uno encuentra ese libro que encuentran que debe traducirse para el público chileno hispanohablante, ahí tienen un proyecto. Ustedes son los ojos hacia el mundo, incluso más que los editores, que no necesariamente hablan los idiomas y que ustedes hablan. Cristina también comentó sobre lo que Fresia estaba hablando, que si ustedes no se ganan el proyecto este año, el próximo año igual lo podrían hacer, así que hay que seguir leyendo comentarios, mejorando los puntos débiles y seguir repostulando. Para la presentación de Marcela y Ángela hubo muchísimas felicitaciones de Carla Sayes. Dice, muy buena presentación Ángela y Marcela, muy interesante, gracias por compartir. Néstor Singer dijo, gracias, grandes Marcela y Ángela. David Araya, muy útiles son los comentarios que entregaron y Cristina Cordero también dijo, felicitaciones, excelente proyecto. Y sobre el estudio SETI, Nicolás Pérez Ferretti, que es socio Cotichi y también miembro del Comité de Traducción Literaria, comenta que en las últimas convocatorias 2024-2025 ha ido bajando el porcentaje de literatura frente a otros tipos de trabajos, porque ahora hay más ensayos, documentos académicos y de otra índole y no necesariamente literatura. Ahora déjame revisar acá. Bueno, David Araya también dice, genial la labor de las cuatro presentadoras, de los errores se aprende al postular más de una vez. Y Rosa Basaure, nuestra vicepresidenta del directorio, también dice, un gran proyecto, secas, para Marcela y Ángela. Si tienen alguna otra pregunta que quieran hacer, también acá les comento que en el chat dejé el enlace directo a nuestro sitio web, a la pestaña o página del CETI, del Comité de Estudios sobre Traducción e Interpretación, donde está el enlace a la revista del estudio de María Isabel y de Irene. Así que ustedes ahí van a poder leer directamente todo el artículo relacionado al estudio. Acá Carla Mendoza, que es nuestra tesorera del directorio, dice quizás el puntito que Fresia no alcanzó a comentar en su presentación sería algo que podría cubrir ahora, si es que tienen tiempo. Sí. Mira, no, la verdad es que ya estaba cuando María Isabel me dijo, ya estaba prácticamente terminando, pero ahora tengo una pregunta y dos comentarios. La pregunta es si se ha podido averiguar cuántos miembros del COTICH han postulado al Fondo Nacional del Libro y la Lectura y cuántos los han ganado. Eso no sé si tienen ustedes que hicieron el estudio, Irene y María Isabel, algún dato al respecto. Ese era, y el otro es
la importancia, y aquí quiero felicitar a todas tanto a María Isabel como a Katy, que están participando en la política del libro. A mí me tocó participar en la política del libro del 2015 al 2020 y es súper importante estar presente ahí porque es la forma de hacer propuestas y de estar ahí, de decir estamos aquí, ¿no? Somos las traductoras. Eso para eh, hacerse presente y presentar, como digo, propuestas incluso para el cambio de bases. Nosotros cuando íbamos con María Eugenia hicimos varias propuestas para modificar algunas bases que no coincidían mucho con lo que tenía que ver con la traducción, ¿no? Era este fondo estaba como recién naciendo. Y, el último comentario es, por ejemplo, en el caso de las bases, estuve mirando los formularios y las bases de la DIRAC, que ahora, como dicen ahí en el estudio, cambió ya, ¿cómo se llama? La DIRAC tiene otro fondo con apoyo de editoriales extranjeras. eh, el formulario, o sea, las bases, tiene 54 páginas y es realmente un mamotreto de leer y poder cumplir con toda esa cantidad de requisitos que ponen. Entonces, yo creo que ahí también podríamos intervenir un poquitito. Digo yo, no sé, una idea nomás. Eso. Gracias, Fresia. Bueno, la primera pregunta muy buena respecto de cuántos socios han postulado al fondo del libro. No hemos hecho un estudio tan detallado, pero sí yo hice una pequeña investigación y son pocos y casi todos están aquí, porque tú misma, Fresia, eres un ejemplo, eres la socia ya de hace tantos años de nuestro cottage y eres una de las que ha ganado premio, concurso. Y bueno, y Ángela y Marcela tengo entendido que ya son socias o están a punto. Ah, ahí también. Y bueno, y por ahí preguntaba un exalumno mío muy querido, Nicolás Pérez Ferretti, hizo algún comentario. Y Nicolás también ha ganado proyectos, exalumno nuestro del Magíster en Traducción, pero son pocos, pocos. Y justamente ese era uno de los objetivos de esta mesa, motivar, primero difundir la información, partiendo con la presentación de Cristina y continuando a temas más específicos, ¿no? Y compartiendo la experiencia de ustedes de cómo concursar en estos fondos, porque aspiramos en el CETI a que más socios se animen a postular a estos fondos. Yo me inspiré y agradezco que Fresia lo haya nombrado, me inspiré para ganar una vez solamente el concurso en precisamente la traducción de la obra de Neruda al chino, porque llegó la información a través de Cotich. Y yo cuando lo leí hace muchos años, dije, qué increíble esta niña que presenta este proyecto tan interesante al chino, y de ahí me quedó dando vuelta, algún día voy a hacer un proyecto, y como se acercaba mi jubilación, aproveché y presenté el proyecto que hice con mi amiga Cristiane Nord de la Universidad de Heidelberg, que para mí fue como finalizar mi carrera en la universidad cuando jubilé con ese proyecto, como que fue mi broche final. Así que sí, pero vamos a hacer un estudio, Fresia, más acabado de cuántos socios son los que hay, pero son pocos, no son muchos los que han ganado el concurso y queremos que se motiven. ¿Ah? Y bueno, y sobre tus segundos dos comentarios, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que dijiste. Yo creo que hay que seguir dando buenas ideas para que la política del libro siga adelante y siga perfeccionándose y siga mejorando, que esa es la idea, ¿no? Gracias. Acá en los comentarios tenemos a Nicolás también, que está comentando sobre lo que dijo Fresia.
en su última intervención, hay que pujar por más presupuesto por proyecto. Como dijo Fresia, 4 millones brutos es muy poco. No solo para obras extensas, sino porque las lenguas asiáticas son más caras y por lo mismo predomina la poesía y el inglés frente a otros tipos de proyectos. Acá también comenta Carmen Avendaño. Quería comentar que soy editora también y publiqué una traducción del griego que no hablo. Me arriesgué en ese sentido porque no tenía forma de cotejar o corregir y fue una edición bilingüe. Cristina al respecto comenta que hay un canal, creo que hay un canal por el cual pueden enviar estas recomendaciones. Es muy importante. Y también comenta Cristina que hacer esto en parejas y en equipos también es una labor muy enriquecedora. Cristina pide la palabra, así que puedes abrir el micrófono. Sí, quería agregar algo de, sí, o sea, reclamos y quejas, ellos reciben eso en el consejo, así que manden, manden, manden. Un comentario acerca de los idiomas, que en general el inglés predomina porque es el volumen que llega, pero tengo que decir que cuando llega un proyecto de otro idioma o un idioma más minoritario, se nos abren los ojos porque también hay un interés en enriquecer conjunto de traducciones en Chile a otros países. O sea, que no solo queremos que esta línea sea una vía para cosas de Estados Unidos, Australia, Inglaterra. Así que lo único que puedo decir donde no tengo una respuesta muy clara es que es cierto, o sea, las obras más largas son más perjudicadas porque es una cosa no hay una economía de escala aquí. Cuanto más palabras, más costosa es la traducción. Así que es un Gracias. desafío por delante, lo único. Sí, gracias, Cristina. Bueno, qué bueno porque han surgido hartas inquietudes. Yo concuerdo con lo que dice Nicolás, que quizás se han aumentado el número de proyectos, como presentó Irene. O sea, el gobierno pone, perdón, el Estado pone muchos millones, pero no ha aumentado el monto por proyecto. Recuerdo, Katy, que el otro día en una reunión otra persona nos planteó el mismo problema. Deberían hacer un reajuste y quizás no aprobar tantos proyectos y financiar menos proyectos, pero con mayores fondos, porque la verdad que 4 millones, creo que eso se extiende hace ya como 10 años, que no se ha aumentado, no se ha reajustado ese monto. Pero bueno, se puede seguir participando y dando estas ideas. ¿Alguien más, Valeria o Paso, quiere Sí, opinar algo? sí, pero primero pidió la palabra Nicolás por el chat, así que le damos la palabra a Nicolás y después a Valeria. Sí, perdón, es que ya eran tres personas que me mencionaban. Creo que es importante no que vean. Yo soy el Nicolás tan citado. Sí, fui exalumno de María Isabel. Ahora ya traduje como más de 15 libros, cuatro con este fondo y dirijo aparte un equipo editorial, no de traductores que también se han ganado estos fondos. Entonces, este fondo es como un enemigo recurrente que nos ayuda muchas veces, pero que también ya, o sea, uno lo tiene como que estudiar muchísimo. Entonces, por lo mismo, yo creo que sería bueno, ya que tenemos este espacio y esta investigación como base, que hubiera una segunda instancia quizás para analizar los resultados en el sentido de por qué tenemos estos resultados. No, no solo los números, que obviamente los tenemos que tener, no se puede hacer nada sin ellos, sino explorar cómo el fondo como política pública está afectando, qué resultados está logrando, algunos muy positivos, porque Chile se está convirtiendo en un polo de traducción en Latinoamérica, bien las distribuidoras extranjeras a llevarse nuestros libros para el exterior, o sea, está generando un montón de cosas positivas, pero también pasa que a veces un editor con DeepL, ¿no? Ahí se trata de aprovechar de un fondo que en realidad es para traductores, que se supone que es para profesionalizar, ¿no? Entonces, obviamente, esta es una discusión que hay que seguir teniendo y que también tenemos que llegar a un diagnóstico conjunto entre los que ya lo conocemos más para ver cómo podemos irlo mejorando, para que beneficie no solo a la mayor cantidad de personas posible, sino también a las personas que más se lo merecen
Y bueno, el tope presupuestario yo creo que es lo primero porque no se puede tener una política pública con el mismo monto por 10 años. Obviamente el costo de vida sube. Pero bueno, aquí estoy, yo estoy dispuesto, yo también por esto me uní a la Comisión de Traducción Literaria, que bueno, quizás tiene otros obstáculos también, pero me interesa participar de ella, me interesa enriquecer especialmente las políticas públicas del libro que nos afectan mucho. Y acuérdense, estamos en época de elecciones y siempre parte de la discusión es cómo reducir el presupuesto en cultura, ¿no? Entonces también tenemos un poco que velar, no les voy a decir por quién votar, ni mucho menos, todos tenemos ideas distintas, pero también pensar cómo afecta esto, o sea, cómo la política afecta nuestro pequeño rubro y nuestra pequeña industria, ¿no? Así que aquí estoy. Saludo a todos, hay caras que no veía hace tiempo. Y nada, yo creo que hay mucho que hablar. Gracias, Nicolás. Un gusto verte nuevamente. Y sí, hay hartos desafíos. Katy, también Valeria quería decir algo. Sí, por favor, Sí. vale. Ah, hola. Miren, recién escuché por ahí el hecho de cuánto cuesta, ¿verdad?, elaborar una traducción. No estoy hablando de traducción literaria. Quiero contar la verdad es que es anécdota, pero bueno, hace bastante tiempo atrás, yo vivo en La Serena, soy profesora de traducción de la Universidad de La Serena, y nos llegó un grupo de personas de una fundación internacional que querían eh, instaurar acá un colegio para niños con discapacidad, básicamente síndrome de West y parálisis, ¿sí? Y nos dijeron, ¿nos podrían ayudar, por favor, a traducir este texto que lo trajimos de Estados Unidos? Venían con todos los permisos. Ok. Uh, yo tenía alumnos en práctica, ya, vamos, con otros colegas también. Y resulta que nos empezamos a demorar en la entrega. ¿Y qué ocurría? Que, por ejemplo, se le decía ahí como ellos querían tener un colegio, entonces iban instrucciones para la educadora. Una de las instrucciones era iniciar la forma de hablar de estos chicos y chicas. Entonces, en inglés decía lo siguiente: enséñele primero, miren, fist, fist. ¿Y cómo nosotros íbamos a traducir puño, puño? No, po, no cumple los requisitos de, de la, de la, de la forma fonológica de cómo sonaba aquello, ¿verdad? Porque un niño de acá, ¿cómo le iba a enseñar a uno puño? No. Entonces nosotros tradujimos pan, 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 y no les pareció, porque había sido un error. Eso fue tremendo. Yo creo que ahí el trabajo de traducción es cuando uno dice, pero, ¡oh, Dios mío! Y eso tiene que ver respecto de lo que se habló anteriormente, del costo, no, no digamos sacrificio, no, digamos de la rigurosidad que a veces no se toma en cuenta en la traducción. Y eso a mí es algo que me molesta profundamente, eso. Y lo otro que estoy, pero tremendamente contenta de haber estado acá, porque eh, en nuestro programa tenemos una tesina y tengo un par de estudiantes que están trabajando sobre el siguiente tema. María Luisa Bombal, escritora traductora. ¿Cómo traduce María Luisa Bombal la mortajada
en aquellos pasajes con carga emotiva. Yo les dije, chicas, esto es para posgrado, no importa, queremos hacerlo igual. Ok, eso. Gracias, Valeria. Un gusto verte. Igual, María. Y No María nos vimos Teresa. el año pasado, ¿ya? Y muy interesante tu experiencia, ¿ya? Bien. No sé, Katy, si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. No, por lo menos no tenemos más comentarios en el chat. Yo creo que ha sido una muy buena jornada. Muchas gracias a todos los que intervinieron. Si me das la palabra un poquito ahora, María Isabel, me gustaría aprovechar de promocionar nuestra actividad que se nos viene, porque tenemos em, esta, esta actividad que hacemos cada 2 años desde el directorio, desde el colegio, que es el Congreso Internacional del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. Esta es la sexta jornada y ya tenemos a los invitados internacionales, hay precio reducido con descuento hasta el 31 de octubre. Denme un momento para que podamos ver. Vamos a cubrir bastantes ejes temáticos, traducción especializada de distintos tipos, revisión, posedición, obviamente traducción literaria, audiovisual, jurídica, interpretación, ética profesional, la inteligencia artificial que está en boca de todos, lengua de señas también, interesantemente, y asociacionismo, gestión profesional, tecnologías de la interpretación. Tenemos a nuestros invitados internacionales que ya están confirmados. El programa va a salir ahora este mes, así que los invitamos a que se unan. Va a ser el 8 y 9 de enero, que es jueves y viernes, en Viña del Mar, en la sede de los Castaños de la Universidad de las Américas, así que si no son de la quinta región van a poder quedarse el fin de semana, ver las actividades que vamos a hacer en conjunto y aprovechar de vacacionar un poquito ahí en Viña del Mar, tan rico que es durante el verano. Así que los invitamos a unirse. Tenemos toda la información en nuestras redes sociales, pueden escribir directamente a los correos que están en los afiches y en redes sociales, por ejemplo, infocongreso@cotich.cl, están a su disposición, así que los invitamos. Eso sería por mi parte, María Isabel. Muchas gracias, Katy. Y bueno, reiterarles a todos los asistentes que nos hayan acompañado hasta este momento y muy en especial a nuestras invitadas, ¿no? Cristina, Fresia, Marcela, Ángela, Irene, que hayan compartido con nosotros para que nos hagamos una idea, para que tengamos un panorama más claro de lo que es este concurso, porque una de las cosas que me llamaba la atención a mí hace unos años era que estaba el concurso que están a través del portal de transparencia, uno puede pedir digamos, los datos, pero nadie hacía nada con los datos. Es decir, estaban los datos ahí. Uno puede pedir, mire, mándeme todos los proyectos aprobados de tal año a tal año y te los envían, porque por transparencia, ¿no es cierto? Uno puede recibir y tiene derecho a recibir toda esa información, pero las mismas personas del ministerio reconocen que no tienen tiempo y no tienen los recursos para hacer estudios sobre estos fondos. Sí, el seguimiento, que muy bien dijo Irene, se publicó el año 2023, un extenso documento de más de 80 páginas, que nosotros lo llamamos seguimiento por acortarlo, pero esa es la primera palabra del documento, que fue una evaluación solicitada por el ministerio a una entidad externa sobre también un periodo de los fondos del libro que más o menos no coincidía con la nuestra, pero por lo menos que los datos sí son coherentes. Así que eso es algo interesante. Nos dejan con mucho ánimo Fresia, Cristina, eh, Marcela y Ángela y por supuesto Irene para seguir adelante y cuentan con el apoyo del CETI a todos aquellos que tengan algún interés por colaborar, por tener alguna idea de investigación de corte profesional, porque eso es lo que nos caracteriza a nosotros en el CETI, tienen que ser investigaciones acotadas a lo profesional. Bueno, serán bienvenidos y ahí los escucharemos y trataremos de colaborar. Muchas gracias. Que Muchas estén gracias muy a bien. ustedes, muchas gracias a Gracias a ustedes y a ustedes. todos.
Gracias por invitarnos. Gracias por Gracias. la Que estén invitación. bien, Chao, chao. chao.